Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ábalos. El día de hoy les voy a hablar sobre 30 años de economía y finanzas en nuestro país, Chile. Bueno, para comenzar, les haré una breve introducción de cuál es la evolución que ha tenido nuestro país a través de los años y además cuál es la importancia y incidencia de los bancos en nuestra macroeconomía. Además de cuáles han sido las políticas que ha utilizado el gobierno para superar distintas crisis que hemos tenido. Bueno, en 1974, como todos sabemos, hubo un cambio de gobierno, en el cual contrajo un cambio en el modelo, contrajo a un modelo neoliberal, en el cual consistía en la privatización de la mayoría de las empresas en Chile, además de unas políticas contractivas, y eso contrajo, buscando la disminución de la inflación, ya que en esos años era muy alta, y eso trajo costos como el desempleo, como todos sabemos. Bueno, al darse cuenta de que esto no estaba aumentando el crecimiento de nuestro país, flexibilizaron las políticas económicas, eh, en el cual aumentaron el gasto fiscal, aumentaron las entes subsidiarios, además de fiscalizadores, para haber un ajuste económico. Bueno, en 1980 hubo una gran crisis en Estados Unidos, el cual trajo un aumento en la tasa de interés real internacional. Bueno, nuestro país, como en consecuencia de esto, ya que nos afectó mucho, dado nuestro déficit en la cuenta corriente, hubo un cambio de política, en el cual buscaba la disminución de la inflación y con eso también contrajo un aumento de en la tasa de interés real, aumentándola de un 0 a un 10%. Además de eso, hubo una apreciación del dólar, ya dada la crisis en Estados Unidos. Bueno, en el año 1982 hubo un quiebre en la regla del tipo de cambio fijo. Eso nos contrajo una pérdida de credibilidad en el banco, del Banco Central, además de una incertidumbre. Y eso, como sabemos, incide mucho en los factores macroeconómicos. Bueno, la tasa de interés real seguía aumentando, además de las reservas federales disminuían. Es por ejemplo, por eso, dada la reciente disminución del sector empresarial, es decir, del sector industrial, venía a la baja, además de nuestro déficit de cuenta corriente, en el cual disminuyó alcanzó un 14% del PIB, el déficit de la cuenta corriente. Y eso trajo una gran crisis en nuestro país de liquidez, es decir, de dinero en nuestros ahorros. Eso en 1983 tuvo que el Banco Central una intervención en 4 bancos y 4 sociedades financieras, dada la poca capacidad de solvencia que tenían estas entidades. El Banco Central, como medida, tuvo que intervenir con un 17% en base monetaria en nuestro país para aumentar la liquidez de los bancos. Bueno, en 1987 a 1989, a inicios de este año, del año 1987, se decidieron distintas reglas para no tener que volver a intervenir en bancos, el cual exigía a los bancos comerciales tener una pequeña solvencia, o decir, un poco de recursos guardados, es decir, mantener una caja siempre en la empresa para no tener que volver a pasar por estos casos. Bueno, a mediados del siglo, es decir, a mediados del año 1985 y 86, es decir, entre 1984 y 1989, se dio énfasis a aumentar las exportaciones e importaciones en nuestro país, dado el tipo cambio. Es decir, eso hizo disminuir el déficit de nuestra cuenta corriente, llegando de un 10,5 a un 2,5% del PIB. Bueno, como país, aún no teníamos oportunidades de acceder al mercado internacional de capitales. Por ende, no teníamos muchos recursos de donde financiarnos. Por ende, hubo grandes necesidades de financiamiento como país.
bueno, en los años 1990 a 2000 hubo un gran crecimiento económico, es decir, uno de los mayores crecimientos económicos que hemos tenido a nivel país a través de todos los años, ya que el poder adquisitivo aumentó de 22.913 que fue en el año 1990 a 50.800 dólares, que fue en el año 1993. Eso se debió al gran crecimiento económico que tenía nuestro país, dadas las mayores exportaciones que estábamos haciendo, por ejemplo, el cobre, la ganadería, apicultura, etc. Además de las nuevas empresas o negocios que se estaban implementando, por ejemplo, la AFP, la Administración de Fondos de Pensiones, en el cual se privatizó y se empezó a administrar de una forma privada. El aumento de los inversionistas institucionales, en el cual en 1989 poseían una administración de $11.000, que aumentó a 1998 allá a $46.000 manejaban ellos. Es decir, que aumentó mucho la masa monetaria y el porcentaje de dinero que manejaban. Eso además de que la mayoría de los bancos comenzó a generar pequeñas empresas que eran parte de ellos, pero eran independientes, en el cual manejaban también distintos negocios de dinero como fondos de pensiones, es decir, fondos mutuos, empresas de seguro, corredores de bolsa, etc. Eso hizo aumentar el ingreso per cápita de 1990 de $2.945 a 1998 a $5.000. Es decir, que la cantidad de dinero que se estaba manejando en estas empresas financieras había aumentado considerablemente entre el año 1990 al 2000. Y eso debido al mejor manejo de los dineros que se manejaban, el mayor ingreso de divisas gracias a las exportaciones, etc. El desempleo, por ende, también disminuyó, dado que al crear más empresas había más trabajos. Se inventó o se trajo un nuevo perfil de financiero, que era el auditor, que antes no existía en esos años, y la inflación también disminuyó. Bueno, como sabemos, en Basilea se hizo distintas convenciones en las cuales participaron 12 países, en el cual Chile participó y se adaptó a la norma del cual todos los bancos comerciales y bancos más grandes se debían tener un 8% del capital en activos de riesgo. Bueno, como todos sabemos, Chile está pasando por una crisis muy grande, además de muchos países de todo el mundo, en el cual se ha disminuido la actividad económica, y eso va a generar un déficit a lo largo de los años. En mi perspectiva, la crisis, cuando se llega porque estamos en caída libre, en el cual aún no tocamos suelo, por ende, el minuto que toquemos suelo y se sube el efecto rebote, yo creo que la cantidad de años de crisis que vamos a mantener va a rondar entre los 5 y 10 años. La diferencia de las anteriores crisis que hemos tenido como nivel país es que no hemos tenido un gran porcentaje en nuestra cuenta corriente, es decir, que no hemos tenido recursos para poder implementar y hemos tenido que tomar políticas fiscales restrictivas, pero en este caso hemos tenido políticas monetarias expansivas, el cual nos hace caso de que como país tenemos un buen fondo monetario del cual resguardarnos, el cual no nos va a servir por mucho tiempo, pero sí nos va a hacer que la crisis tenga un colchón, es decir, que tenga un menor impacto como podría haber sido en las crisis anteriores que hemos tenido. Y por ende yo creo que va a durar más o menos 5 años el tiempo de crisis. Bueno, como país debemos mantenernos y estimular la economía de las exportaciones lo más posible que se pueda, ya que es lo que nos aumenta el PIB, nos aumenta nuestro crecimiento y de la cual dependemos, y sin ella no vamos a poder sobrevivir
muchos años sin ya dado este colchón. Y eso, muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido el camino de esta presentación. Y eso, le agradezco. Hasta luego.